Hola, bienvenidos de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Cuando súper. deseen, cuando deseen pueden Entonces, empezar. buenas tardes, muchas gracias por estar conectándose con nosotros nuevamente. Antes de que iniciemos, nuestro intérprete Mutardo tiene un recordatorio para todos nosotros, por favor. Muchas gracias, Hans. Solamente recordarnos de seleccionar el canal de español en la parte inferior de sus pantallas. Ven el botón que dice interpretación, hacen clic en ese botón y eligen español, ya que es posible que partes de la presentación sean en inglés. Si se conectan desde una tableta o un teléfono inteligente, recuerden de ir a los 3 puntos, más opciones, español, interpretación del lenguaje o del idioma y luego español y luego done o terminado o activar para que se active la función. Si tienen cualquier dificultad, déjenos saber en el chat. También les recuerdo que si vamos a pequeños grupos, cuando regresemos a la sala principal, volvamos a conectarnos a la interpretación. So welcome everyone. This is just to let everybody know that all these sessions are recorded both in English and in Spanish. If you connect to this session, please go to the bottom of the screen in the subcontrols. There's an interpretation button that you can click and select English. That way you can participate and hear everything that is said in Spanish in English. Thank you very much. Te la regreso, Hans. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Mutardo. Muy bien, bienvenidos nuevamente, gracias por estar compartiendo con nosotros esta tarde. Y realmente es un gusto para mí poderles presentar a mi compañero Jorge Gutiérrez. Jorge tiene una licenciatura en educación matemática, también tiene una maestría en educación con mención de informática y diseño instruccional y actualmente trabaja como coach de matemática en Ecuador para nuestra organización MathKind Global. Jorge tiene más de 20 años de experiencia en educación, es amante de las matemáticas y la tecnología, siempre está en busca de nuevas estrategias y herramientas para desarrollar y mejorar los enfoques de enseñanza, aprendizaje en educación matemática. Actualmente vive en Quito y entre sus intereses están comer, bailar y viajar. Jorge, mi compañero Jorge, el día de hoy nos tiene preparada una sesión que tiene por título Teleférico en las nubes. Los dejo con mi compañero Jorge entonces. Hola, un gusto saludarles. Paso por acá primero para entonces recordar un poco estas normas que hemos tenido en todas estas sesiones, como ser curioso, considerar diferentes perspectivas, tener en cuenta las diferencias lingüísticas y culturales, demostrar respeto por ti mismo y por los demás, dejar el micrófono en silencio, muy importante cuando no estás hablando, y finalmente levantar la mano si deseamos pedir la palabra. Entonces, bueno, para empezar esta sesión de hoy, quiero mostrarles un momento la agenda. Vamos a empezar participando en un viaje, como le dijeron mis compañeros, Han les digo, me gusta viajar y les voy a hacer que me acompañen en este viaje. Vamos a participar en esta historia viajando, luego vamos a pensar nuestros medios en un desafío para el aula y finalmente vamos a reflexionar y recibir la alimentación de esa reflexión. Empiezo la sesión diciéndoles o presentándome, como ya me dijeron, soy Jorge Luis Gutiérrez, soy coach de matemática en Ecuador y voy a trabajar una historia de mate mundial. Primero que todo quisiera que me escribieran en el chat de qué país vienen, en qué nivel trabajan y con qué asignaturas trabajan. Me gustaría empezar a interactuar con ustedes y ver de dónde nos acompañan. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Patricia, un gusto saludarte. ¿De dónde nos acompañas?
Desde Ecuador, sino que es que tenía problemas de energía y estoy saliendo a ver dónde, porque el teléfono, el otro está para descargarse y todos. ¿Recién comienza o ya comenzó? ¿O ya Estamos tiene empezando. minutos de comenzar? Estamos empezando. Entonces, Ah, ya, listo. veo que tengo personas de Ecuador, de Guatemala, principalmente de Ecuador y Guatemala. Muy bien. Aparte de esta pregunta, me gustaría empezar con otra pregunta. Me gusta preguntar bastante, así que vamos a interactuar. Primero, altura. Quisiera saber para ustedes, que me escriban en el chat, ¿qué significa para ustedes la palabra altura o el término altura? En una palabra o en varias, lo que significa para ustedes la palabra altura o el término altura. Una vez continúan presentándose los compañeros, ya estoy leyendo por acá, de diferentes partes de Ecuador y Guatemala. Ahora les hago esa pregunta, que me gustaría que me respondieran en el chat. ¿Qué es para ustedes la altura? Cassandra tenemos a Cassandra en Estados Unidos. Pero sus respuestas, si pueden y se sienten... El tamaño de un objeto en vertical, indícame. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra opinión o alguien coincida con ella? Si coinciden con esa opinión, levanten el pulgar o la reacción del pulgar. Si contienen algo diferente o algo que piensen. Altura será la distancia medida de forma vertical desde un nivel de referencia. Ok. Una altura sería una distancia medida en vertical. Ok. Y si hablo de longitud, entonces, ¿qué será la longitud? La altura es la distancia medida en función a un sistema de referencia. ¿Qué será la longitud? Los leo en el chat a ver qué me indican. ¿Algún compañero? Si sienten largo. Ok. Si yo tengo una altura que es hacia arriba, no es larga. Es la medida de un punto a otro. Ok. La altura también yo puedo medirla desde el centro hasta arriba. Entonces, me estás diciendo que la longitud es lo mismo que la altura. Altura es la distancia perpendicular a un sistema de referencia, ¿ok? Y por sistema de referencia, entendemos que, Pau, cuéntame un poco más si puedes o quieres en el chat, o puedes levantar el micrófono. Ok, no, están con altura, están con longitud. Pero espero que me indiquen la longitud. Tengo en longitud solo dos opiniones, largo y es la medida de un punto a otro. Si veo la altura, dice Pato Sánchez que personalmente sí cree que la altura es un tipo de medición de longitud. Ok, en función a eso, entonces, ¿qué diferencia habría si entre una cosa y la otra? Si es medir una longitud, o la altura se mide una longitud, pero ¿qué diferencia? Hay un punto que nos diferencia a ambas cosas. Y quiero hacer referencia a estos dos términos porque en nuestro viaje vamos a utilizar bastante estos dos términos, alturas y longitud. Entonces, quisiera saber si alguno tiene la idea de cuál es la diferencia entonces entre la longitud y la altura. ¿Alguien? Pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano y participar. Longitud es la magnitud medida de un punto de referencia a otro. Muy bien. Me hablaban de la altura y la altura yo también la mido de un punto de referencia a otro. Entonces, siguen en el punto de que la longitud y la altura, por lo que me indican, es lo mismo. Entonces, yo puedo decir que yo tengo una longitud y tengo una altura. Carlos, te indico. ¿Puedes levantar el micrófono y participar? Veo que levantaste la mano. Muy buenas tardes con todos. Jorge, pues sí hay la diferencia. Pues, longitud, como acabo de colocar, es la medición que se da de un punto. Se escucha un poco entrecortado, no sé si... Hola Jorge, ¿quieres que te lea el Vertical. comentario? Eso, siempre de manera vertical son las alturas y las longitudes pueden ser horizontales, verticales, inclinadas, en fin.
Que es para mí la diferencia. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu aporte. Veo por aquí que dicen que la altura se mide en forma vertical y la longitud puede ser horizontal, vertical o inclinada. Aquí me dicen que la altura es una distancia, la longitud también la medida de un punto a otro. Esto me dice que no son lo mismo. Para mí la altura es un tipo de medición de longitud, una longitud vertical. Y la longitud puede ser también horizontal. Ok, perfecto. Desde el punto de vista de lo que vamos a trabajar el día de hoy, gracias por sus aportes. La altura la trabajamos como en sentido vertical y la longitud la vamos a medir en sentido horizontal o inclinado incluso, porque ya vamos a ver en algunos casos en donde aplicaríamos esa longitud inclinada. Entonces, bueno, me gustaría saber, en función a eso, dos preguntitas que me gustaría que escriban rápidamente en el chat, que no tienen que pensarlo mucho, me imagino que la saben. La primera es, ¿cuál es su altura? ¿Cuánto miden? En mi caso, yo mido 1,68 metros, si esa es la unidad de medida, o puedo decir 168 centímetros también. Veo que Pau mide 1,56, Mayra 1,42, y voy viendo sus aportes en el chat. Bueno, y la siguiente es que me indiquen a qué altura se encuentran ahora, en este momento. Yo, por ejemplo, me encuentro en la ciudad de Quito, y la ciudad de Quito tiene la particularidad que se encuentra a 2.850 metros. ¿Conocen ustedes, o me gustaría que compartan en el chat, a qué altura se encuentran ustedes en este momento? Con respecto al nivel del mar, muy buena acotación, Garita. Al nivel del mar, exacto, una altura con respecto al nivel del mar. Como decíamos hace rato, necesitamos un sistema de referencia. En este caso, para el día de hoy, para nuestro viaje, nuestras alturas van a estar como referencia el nivel del mar. Entonces, por acá veo que varios también se encuentran en Quito. Tengo unas personas de Cuenca, una persona que está a 5 metros, Margarita. Entiendo que está muy cerca del mar o en la costa. Está en el valle, 2.200, 6 metros a nivel del mar. Me imagino que también está en la costa. Muy bien, excelente. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuál es la altura más alta en la que han podido estar o que han podido visitar? Escríbanmelo en el chat. Por ejemplo, en mi caso, yo logré visitar en una oportunidad la ciudad de Cusco, que se encuentra a 3.399 metros. Y esa es la altura más alta que yo he podido visitar. Me gustaría que escribieran ustedes en el chat si han tenido la oportunidad de visitar una altura mayor o menor a la que se encuentran en la actualidad. Si están en la altura por lo menos de Quito, si han podido visitar una altura que sea menor, y si están en la costa, se han podido visitar lugares mayores. Básicamente, escríbanme cuál es la altura más alta en la que han podido estar o visitar. Visitó el teleférico en Quito, muy bien, eso está más arriba del nivel, con el Ruco Pichincha y el Guagua Pichincha. Ahí habría que ver la altura de ambos, pues vamos a investigar. Pato visitó los Iliniza en 4.700 metros desde el nivel del mar. ¡Wow! Por acá visitaron el cráter del volcán de agua a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, una altura. ¿Eso es en Volcán del Agua? ¿Queda en dónde, Saúl? ¿En Guatemala? Sí, aquí en Antigua Guatemala es el de nuestros paisajes. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora bien, son la ciudad de Quito, 2.850. Muy bien, veo las alturas y veo que por aquí visitaron en Perú 5.893 Cali. ¡Wow! Bastante alta. Ok, perfecto. 3.535 en Atitlán. Eso entiendo que sería Guatemala. Mayra, ¿lo que es Guatemala? Ok. Y así voy viendo las alturas. Qué bueno, es bueno saber que han tenido la oportunidad de visitar bastantes alturas. Voy a empezar el recorrido con el título que ya le dijeron que iba a trabajar, teleférico en las nubes. Y voy a seguirles preguntando si conocen qué es un teleférico. Voy a desglosar el título. ¿Qué es un teleférico? Algunos han tenido la oportunidad de montarse en uno. Y si saben lo que es un teleférico. Si pueden escribirlo rápidamente también en el chat, se lo agradecería. Carlos Morales dice que sí sabe y sí ha tenido la oportunidad de montarse. ¿Puedes compartir, Carlos, con tus compañeros qué es un teleférico y en cuál tuviste la oportunidad de subirte? Ok, medio de transporte, dice Soraya.
Melba dice que en Guayaquil y en Quito, muy bien. Buenas, en Quito tuve la oportunidad de subirme en el teleférico. Ok, entonces un medio de transporte interesante. Gracias, Lucy, por transporte aéreo. Ya iba a preguntar justamente eso. ¿Qué medio de transporte era? Entonces es un medio de transporte aéreo. Es un transporte aéreo. Que consiste en cabinas suspendidas y que esas cabinas son subidas. En este caso se utiliza para subir lugares altos y son propulsadas por cables, ¿no? Ahora voy con la otra palabra. Dice las nubes. Teleférico en las nubes. Ahora pregunto. Me gustaría que hicieran una estimación y me escribieran en el chat rápidamente también. ¿A qué altura piensan ustedes que se encuentran las nubes? Estimado. Me gustaría escribir sus respuestas también en el chat. Sigo viendo, sigo preguntando y sigo viendo. Y leyendo. Mucha altura. Un estimado de una altura específica, una medida que podamos tomar. Mucha altura, dice Lucy. Más de 3.000 metros, dice Pau. 6.000, 2 kilómetros. 6.000, 5.000. Con respecto al nivel del mar o de Quito, dice Carlos. ¿A qué te refieres, Carlos? La pregunta. De la altura de las nubes. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. El sistema de referencia. Vamos a trabajar con el sistema de referencia del nivel del mar. Porque dependiendo de la situación del lugar donde estemos, entonces podamos. 3.500, 4.000. Perfecto, muy bien. Están cerca. Les cuento que depende del tipo de nubes. Las nubes bajas tienden a presentarse a partir de los 2.000 metros. Tenemos nubes medias que pueden estar entre 2.000 y 7.000. Y las nubes altas que están... No, disculpen, nubes medias a partir de 5.000 y las altas a partir de 7.000 metros. Entonces sí, a partir de 2.000 metros ya podemos encontrar nubes. De acuerdo a esto, y si el teleférico está en las nubes, ¿cuál es la altura mínima que debería tener el teleférico entonces? Si dice para que se cumpla, que realmente está en las nubes. Me gustaría leerlos en el chat. 2.000 metros, dice Saúl. 6.000, dice por acá. 2.000, dice Pato. Muy bien, si las primeras nubes, que son las bajas, son a partir de 2.000, entonces ya con el simple hecho de que sea mayor a 2.000, ya pudiésemos decir que se encuentra en las nubes. Ok, perfecto. Qué bueno escucharlo y qué bueno verlos participar. Continuamos o vamos a empezar nuestro recorrido del teleférico. Y el teleférico, este teleférico que vamos a visitar el día de hoy se encuentra en la ciudad de Mérida. Y yo les pregunto, ¿en qué continente, más que continente, sí, ¿en qué continente cree que se encuentra la ciudad de Mérida? Y si me pueden escribir en el chat, estaría interesante. América, muy bien. Sí se encuentra en América, ya respondieron América, pero América del Sur, América Central o América del Norte. América del Sur, tengo amigos allá, dice allí, Latinoamérica. Muy bien. Ok, basándonos en esto. Sí, hago la pregunta porque en este caso y para este recorrido, este teleférico que vamos a visitar, que es en la ciudad de Mérida, Venezuela. Hay una ciudad de Mérida en México también y en otras partes. Por eso quería preguntar a ver si tienen una idea de dónde pudiésemos ubicarlo. Y la ciudad de Mérida en Venezuela. Pregunto, y solamente rápidamente, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar esa ciudad? En este caso, yo le respondo que sí. Sí tuve la oportunidad. Incluso les voy a contar una historia que he tenido la oportunidad de vivir yo mismo. Entonces voy a compartir experiencias y fotos de mi experiencia allí o de mi viaje allí. Ok, entonces veo que muchos dicen no, pero entonces acompáñenme en este recorrido y vamos a conocer un poco y así vamos a tener esa motivación de poder ir a conocer al teleférico. Entonces, antes de empezar a hablar de teleférico, como les decía, hablaba de la ciudad de Mérida y para hablar de la ciudad de Mérida la quiero ubicar para que tengan una idea y seguir haciendo preguntas. La ciudad de Mérida se encuentra en la cordillera de los Andes. ¿Han escuchado la palabra Andes anteriormente? ¿Tienen alguna idea de qué significa? Que es una cordillera de los Andes. Bueno, una cordillera pudiese interpretar como una cadena montañosa. Y Andes, Melba, ¿me puedes decir? Veo que dices que sí has escuchado la palabra Andes. ¿Tienes una idea del significado de la palabra Andes?
puedes compartirlos con todos. Si puedes hacerlo por el chat o si puedes levantar el micrófono, ya que Melba dice que sí. Bueno, buenas tardes. La verdad es que lo que tengo los recuerdos siempre desde la escuela es la cordillera de los Andes que atraviesa la parte central de la sierra y varios países más, muy montañosa, pero es la referencia, ¿no? La altura, las montañas, solo eso. Ok, muchas gracias, Melba, por tu aporte. Sí, básicamente la palabra Andes viene que tiene varios significados, pero la connotación que vamos a tomar para este viaje tiene que ver con la palabra anti, la cual es una palabra quechua, que significa cresta elevada. Entonces ya allí podemos tener una idea de que esa cordillera está compuesta por ciertas expresiones o penas montañosas que son elevadas, ¿no? Y como lo dice la compañera, ocupa la parte oeste o la parte de Sudamérica, atravesando 6 países, como Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, y finaliza en Venezuela, justo en esa parte de los Andes venezolanos. Esta cordillera es la más alta, es la más extensa, que tiene mayor longitud en el planeta, y es la segunda con la que posee la mayor altura. La primera es la cordillera o el sistema de los Himalayas, en este caso porque contiene el Everest, y aquí en la cordillera de los Andes podemos encontrar el pico Aconcagua, que se encuentra en Argentina y es el punto más alto de esta cordillera, con una altura de 6.960 metros. Entonces, bueno, llegamos a los Andes venezolanos, y los Andes venezolanos forman parte de esa cordillera. Está formado por 3 estados o provincias, en este caso Táchira, Mérida y Trujillo, y en la ciudad de Mérida, que se encuentra a una altura de 1.630 metros sobre el nivel del mar, se encuentra entonces este teleférico que vamos a visitar el día de hoy. Entonces, pero vamos a seguir explorando un poco sobre esta ciudad de Mérida, y le voy a presentar lo que se llama la Cordillera de Mérida. Y le voy a pedir que se tomen un minuto y me escriban en el chat qué observan de esa Cordillera de Mérida y qué llama su atención. Rápidamente los leo. Ahí tienen una imagen que representa la Cordillera de Mérida y me gustaría que vieran qué observan y qué llama su atención de esa imagen que tienen. Tiene una parte nevada. Muy bien, Moire. Qué bueno leer su aporte. Si están de acuerdo con Moire, levanten el pulgar diciendo que sí. Si alguien tiene algo que observe diferente, puede aportarlo. Vertientes montañas. El color, dice por acá allá, ¿qué colores tiene? Tiene diferentes colores variados. Puedes aportarme un poco más, Soraya. ¿A qué te refieres con el color? Parece que hay un encañonado grande, dice. No sé qué es un encañonado. Sería interesante si puedes compartirme a qué te refieres con encañonado. Lucy tiene diferentes tonos de color: verde, café y blanco, correspondientes a los de tierra, campo y nieve. Muy bien, Lucy. Excelente, muy bien. Ya entiendo lo de los tonos de color. Ok, parece que tiene una quebrada que divide la montaña, dice Pau. Está muy tupida de montañas. La parte más grande será hielo, dicen. Vamos a ver esa parte montañosa que hace referencia, a ver si tiene hielo o no. Cree que es un gran cañón, como una quebrada que separa 2 montañas. Muy bien, excelentes sus apreciaciones. Y bueno, les voy a conversar un poco acerca de que la Cordillera de Mérida está formada por 3 sierras. La Sierra de Santo Domingo, que se encuentra al este, la Sierra del Norte o de la Culata, y la Sierra Nevada de Mérida, que es donde nos vamos a ubicar y donde vamos a hacer más énfasis. ¿Por qué? Porque esta Sierra Nevada de Mérida es la que contiene en su interior los 14 picos más altos de ese país. Entonces, si son los picos más altos, por allá ya hablaban un poco de la nieve. Entonces, eso que ven ustedes allí puede representar la nieve. Y bueno, entonces, dentro de esos 14 picos, allá abajo podemos ver una imagen de algunos picos representativos de ese país, como lo son el pico Humboldt, el Espejo, el Bonpland, la Concha y el Bolívar. ¿Ok? Y bueno, vamos a quedarnos en esta Sierra Nevada y vamos a quedarnos en estos picos. ¿Por qué? Porque el teleférico nos permite explorar un poco esta zona, y ya lo vamos a ver cómo.
Vamos a seguir trabajando entre todos y para esto voy a plantearles una situación que me gustaría que resolviéramos juntos, a partir de los datos que ya hemos visto acerca de la Sierra Nevada y de los picos que forman parte de esa Sierra Nevada. Entonces, les comparto la información. Dice, en la Sierra Nevada del estado Mérida, Venezuela, podemos encontrar varias montañas o picos. Entre ellos se encuentran los que acabamos de ver hace un momento. Pico Bonpland, Pico Espejo, Pico Bolívar, Pico La Concha y Pico Humboldt, que se encuentran a unas alturas de 4.978 metros, 4.863 metros, 4.895 metros, 4.765 metros y 4.916 metros. Pero que dichas alturas no necesariamente están en el mismo orden en que presentamos a los picos. Entonces, vamos, o ¿cuál va a ser nuestra tarea? Nuestra tarea va a ser identificar qué altura corresponde a cada pico. ¿Okay? Para eso vamos a trabajar en grupos y vamos a hacer varias cosas, pero antes de hacer cualquier cosa, me gustaría preguntarle. ¿Creen que pueden resolver esa situación solo con los datos que presenta ese planteamiento? Me gustaría que me respondieran sí o no en el chat. ¿Creen que solamente con la información que tienen allí en esa situación pudiesen resolverla? Moire dice que no, no lo creo. Ok. Los que me dicen que no, ¿por qué? Y los que digan que sí, ¿por qué? Si pueden, tienen y se sienten con la capacidad de levantar el micrófono y decirlo con gusto, si no simplemente respondan por el chat. Por aquí dicen no lo creo, no, no, sí. Pero me gustaría saber por qué. Los que dijeron que no, ¿por qué? Y los que dicen que sí, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, no sé si Patricio me dices que no lo crees. ¿Por qué dices que no lo crees? Dice que cree que no, porque no me parece que haya alguna pista que dé la correlación entre los nombres y las alturas. Muy bien, Pato. Excelente aporte. Carlos, ¿tú qué dices que sí? ¿Podrías compartir con nosotros o con tus compañeros a qué hace referencia o por qué dices que sí puedes? Ajá. No te escucho bien, Carlos. Por acá dice Margarita que hay cientos diferentes. Ajá, te escucho. Si hoy en día tenemos el internet, si necesito datos, puedo consultar allí. Ah, ok, pero te valdrías de la investigación o la indagación para resolver. Excelente, sí. Carlos. Eso también es válido. Bien, pero por aquí dice Margarita que hay 120 diferentes posibles asignaciones. Si utilizamos combinaciones, entonces tendríamos todas esas 100 diferentes posibles. Entonces, vamos a ver. Ok. En vista a los que me dijeron que no, y los que dijeron que sí, con sus técnicas, ya lo vamos a resolver. Efectivamente, sí vamos a necesitar de una información adicional y para esto, entonces yo voy a compartir con ustedes en el chat un vínculo para que accedamos a esa información adicional. Entonces, voy a dar las indicaciones de cómo vamos a trabajar en este momento y por los próximos 15, 20 minutos, dependiendo. Inicialmente vamos a armar o vamos a formar grupos de 4 personas cada uno. En el chat le voy a compartir el link y una vez que tengan ese link van a abrir la información complementaria necesaria para completar la tarea. ¿Ok? Si ustedes, ya vi que me quedé colgado. En un momento que me apago aquí y me veo de nuevo. Si ustedes en el chat, veo que no está todavía el chat, déjenme compartir, ahorita comparto. Cuando abran el link del chat, ahí está el archivo, les va a aparecer algo como esto y tienen unas cartas que tienen el número, voy a apagar mi cámara un momento, tienen un número y aquí abajo tienen una flecha que me va a permitir pasarme por los números de la carta. Entonces ustedes en el grupo van a seleccionar un número, ¿ok? Una vez que tengan ese número, van a elegir allí. Luego que tengan ese número, van a escoger, cada participante escogerá un número y van a pulsar el botón voltear de lo que acaban de abrir
Tienen un botón que dice voltear y ahí aparece la información complementaria. ¿Ok? Y cada participante va a leer a sus compañeros la información clave correspondiente al número que seleccionó. ¿Ok? Si me corresponde el número 1, yo me voy a la carta número 1, volteo, leo la información a mis compañeros. ¿Ok? Luego, pueden leer la información cuantas veces necesiten. ¿Ok? Si llegan al final y voltean la última página, se van a dar cuenta que aparece un botón que dice reintentar. Entonces ahí pueden pulsar reintentar y vuelven otra vez a leer. No necesariamente tienen que leer en el orden ascendiente, 1, 2, 3, 4, pueden leerlo en el orden que ustedes deseen. Y finalmente, si tienen alguna pregunta, es muy importante que entre ustedes traten de responderlas. Si llegan a un acuerdo en que alguno de sus compañeros no posee la respuesta, entonces sí podemos solicitar ayuda, en este caso a mí, que yo voy a estar paseándome por allá, o van a tener allí el botón que dice solicitar ayuda. ¿Ok? Todas estas indicaciones voy a compartir en el chat ahora. Están en un documento como este. Yo les voy a compartir en el chat, o le van a compartir en el chat. Este documento tiene otra vez la situación planteada, tiene la pregunta, tiene las indicaciones de qué deben hacer. ¿Ok? Y aquí tienen lo que deben llenar. Nombre de los integrantes del equipo, los nombres de los picos y las alturas que corresponden. ¿Ok? Y luego, al final, en esta parte, tienen 2 cuadros más, le van a llegar hasta acá que dice qué contenido o estrategia matemática involucraste para poder resolver este problema. Cuando abran el archivo del documento, les va a indicar que hagan una copia. Entonces ustedes hacen su copia y a partir de ahí empiezan a trabajar. Entonces, antes de pasar a los grupos, que me ayuden con la formación de los grupos, Pau, si puedes ayudarme con eso, mientras planteo acá. Si tienen alguna duda o pregunta, levanten la mano, este es el momento para hacerla. De todas formas, como les dije, copien los vínculos y traten de abrirlos antes que nos vayamos a los pequeños grupos para que puedan tener ya abierto el espacio para trabajar. Entonces son 2 archivos. El primero sería donde aparecen las cartas con la información y el segundo sería donde está la hoja de trabajo donde harían la tarea. En la hoja de trabajo están las indicaciones de nuevo. El documento de Word dice que está compartido solo con autorización. Ok, permíteme verificar eso. Ya voy a copiar en el chat. Prueben con este vínculo. A ver, ya voy a abrir yo el vínculo. Voy a abrir una pestaña de incógnito. Voy a hacer la prueba rápidamente. Dice que hago una copia. Cuando hago la copia... Sí, funciona. Ahí les comparto el vínculo entonces. Ese es el vínculo para la tarea. Ahora levanten la mano si recibieron todos el vínculo y si están claras las indicaciones. Entonces empezar a formar los pequeños grupos. Pasar a los pequeños grupos. Vamos a tener exactamente unos 15, 20 minutos máximo, dependiendo del tiempo, para hacerlo. Entonces, creo que 15 minutos está bien. Entonces, Pau, ¿me ayudas con los grupos? Cali, ¿estás ahí? ¿Puedes hacerlo tú, eso? No te escuché. ¿Cuántos grupos quieres, Jorge? Hola, ¿me escucho? Sí, te preguntaba cuántos grupos necesitas. Son grupos de 4 personas. La cantidad de grupos que salgan, en este caso, pudiesen ser 5 grupos de 4 personas. Pero tienen que ser 4 personas. Las tablas, las tareas son 4 tarjetas. Si hay menos, entonces, por ejemplo, debería ser par, por ejemplo, 2 personas, para que cada una le correspondan 2 tarjetas. Pero lo ideal es que sean grupos de 4 personas. Entonces, por favor, me gustaría ver sus reacciones con una manito así, con una manito levantada o pulgar arriba en las reacciones para saber si se entendió todo y para irnos a los grupos. Melba dice que sí.
Tato Sánchez dice que sí. I also see a thumbs up from Lucy, and I saw one from Pato. And Soraya. Están los grupos. ¿Qué preguntó Jorge? A ver, ¿qué preguntó Jorge? Fue que preguntó, ¿verdad? La pregunta era si habíamos podido descargar el documento. Esa era la pregunta. Sí, se les abrió el documento y si están claras las indicaciones de lo que deben hacer. Sí, sí lo pude abrir y también lo pude descargar en Word. Ya lo tengo también descargado. Ok, perfecto. Entonces, si es así, podemos entonces pasar a los grupos. Veo que ya van poco a poco van ingresando. Recuerde que si alguno está utilizando la interpretación, debe volver a activarla en este momento que volvemos de los grupos. Nos falta un poquitito. Estamos ya terminando. Ok. Bueno, veo que todos volvieron. Ya le iba a preguntar. Veo que algunos les faltaba un poquito, me están diciendo. De lo menos les voy a asignar que levanten, pongan su pulgarcito así, si pudieran terminar. Pero básicamente no les voy a preguntar la respuesta. Creo que tomarnos un minuto para leer en el chat. Más que darme la respuesta, porque la respuesta la vamos a ir descubriendo durante el viaje que vamos a empezar en este momento o en esta parte, a lo largo de este viaje. Me gustaría que me indiquen la pregunta que estaba debajo de la tabla, que decía, ¿cuál estrategia matemática o qué argumento o qué estrategia utilizaron para poder resolver el problema? Entonces, no sé si un representante por grupo puede alzar la mano y participar. Los leo o los escucho. En mi grupo voy a lanzar a Lucy, que es la que estaba hasta el final con nosotros. Entonces, Lucy, usted es la estrella del grupo, vaya. Ok, Lucy, te escucho. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, te escucho. Bien, nosotros utilizamos primero la estrategia de ordenar las cantidades, ¿sí? Primero hicimos el ordenamiento de mayor a menor. Luego de eso, en base a las problemáticas pues, que nos daba cada carta, utilizamos la que era menos complicada, la que nos daba mayor información, ya para obtener prácticamente las incógnitas para saber cuál era la respuesta, ¿no? Cada una de las compañeras dio su punto de vista y al final, que solamente en la última parte intervino un compañero que yo justamente no se le escuchaba muy bien, por eso hubo un desfase ahí, pero dimos con las respuestas, utilizando eso, la estrategia del trabajo en equipo, las ideas de las compañeras y la matemática que prácticamente fue entre las operaciones básicas y eso, la estrategia de la resolución en equipo y el ordenamiento de las alturas. Estás en silencio, Jorge. Gracias por compartir, Luce. Puedo leer por acá en el chat que el equipo de Tato Sánchez dice que utilizaron sumas, desigualdades, comparaciones y lógica proposicional. Muy bien. ¿Y el otro equipo? ¿Pudiesen decirme qué utilizaron, qué estrategia pudieron utilizar, qué contenido pudieron ubicar? El otro equipo tengo entendido que es el grupo donde estaba Margarita. Sí, allí Melba es la que estaba liderando. ¿Pudiera explicar, Melba? Ok, escuchamos, Melba. Comparte con nosotros cuáles estrategias utilizaron. La estrategia fue inmediatamente copiar las pistas que nos daba en las fichas y entonces pudimos darnos cuenta con el grupo que la más específica era respecto al pico Humboldt, que es el segundo pico más alto de Venezuela. Inmediatamente lo ubicamos en segundo lugar
y de ahí procedimos a ordenar los picos y nos fuimos buscando las siguientes pistas, como era que el pico Concha tiene una altura 130 mayor que la altura del pico que estaba en último lugar. Entonces le sumamos pues la medida de 4.765, los 130, y no pues 4.895 que corresponde al pico La Concha. Entonces ya con esas pistas pudimos ir ubicando las diferentes alturas. Luego por deducción nos fuimos a la pista que nos daban sobre el pico Bonplat, que mencionaba que dónde estaba esa pista, que no es el más alto, pero tampoco es el más bajo. Entonces por deducción pues lo ubicamos en cuarto lugar. Y asimismo hicimos una operación con la siguiente pista de ubicarle el doble ya se me van las pistas, el doble al pico Humboldt, y luego le restamos la cantidad que teníamos del pico La Concha, y asimismo obtuvimos una cantidad, y por deducción igualmente decidimos que el pico Espejo era el menor de todos. Entonces usamos operaciones básicas, orden y deducciones. Utilizaste un término deducción, igual que lo dice Paco, lo que dijo Pato también, lógica. Entonces no solamente era utilizar matemática, había que utilizar razonamiento lógico. Teníamos unas premisas, esas premisas algunas eran positivas, otras eran negativas, y debíamos verificar o utilizar esas premisas para poder llegar o verificar o chequear esa conclusión, ¿no? Muy bien, ya que mencionaste el último, dime, Margarita, tienes aquí una intervención, dígame. Sí, algo interesante que ocurrió en el grupo es que hubo una duda respecto a la pista y respecto a los datos, porque nos estaban dando los datos de 5 picas, pero de que estaba allí en esta, pero la pista era el segundo más alto de toda Venezuela. Entonces la pregunta era si el segundo más alto también era el segundo más alto de los 5 que nos daban. Porque eso podía dar a varias interpretaciones. Y la otra cosa es que cuando se usa lógica, cuando se deduce, eso también es matemáticas. Es decir, no es que además de matemáticas, eso es la esencia de las matemáticas, la explicación. Gracias, Margarita, por tu aporte. Sí, efectivamente, cuando estuve pasando por los grupos me hicieron esa salvedad y les hacía la referencia de que esos 5 picos efectivamente eran los 5 picos más altos que tenía Venezuela. Entonces podían afirmar, tomar esa aplicación. Y bueno, de hecho, como dice Margarita, es matemática. Si vamos a la parte de acá del currículo nacional ecuatoriano, nosotros tenemos uno de los contenidos es lógica y funciones. Y tenemos dentro de los contenidos programáticos, tenemos lógica incluida en el currículo ecuatoriano, que muchas veces algunos docentes, o puede ser que no lo utilicen, pero incluso en los libros de la educación tenemos ese contenido allí. Trisa, te escucho. Sí, o sea, como acotación a lo que ya dijeron los otros compañeros, para no ser repetitivos, es que una de los fuertes en este periodo lectivo pues fue enseñarle a los estudiantes que se están volviendo nomás como robotizados, le digo yo, es aprender a argumentar y analizar, a usar la lógica en estos problemas. Y es que sin duda, si nosotros no los direccionamos para que usen el lenguaje algebraico, ellos no van a poder traducir nada, ni siquiera lo más sencillo, que como dijeron los compañeros, pues usamos cálculos que desde los más pequeñitos saben que es sumar y restar o de pronto dividir. Entonces, ese es el aporte, porque las evaluaciones este año acá, pues, muchos saben, pues fueron con la metacognición, donde lo que se quiso es que nuestros estudiantes pues salgan argumentativos. Entonces, esa es una parte muy primordial y que a veces a nosotros mismos como docentes pues nos falta, porque yo les digo, siempre estos espacios nos permiten aprender y trascender. Y como lo manifesté en la ponencia anterior, pues vamos aprendiendo las habilidades o vamos compartiendo nuestras habilidades unos con otros y vamos aprendiendo haciendo.
Gracias por compartir, Patricia. Y bueno, fíjense, como lo mencionaron algunos datos, vamos a empezar el recorrido por el teleférico, porque dije que lo iba a hacer por un recorrido del teleférico y les he hablado de todo el contexto y no les he hablado del teleférico. Entonces vamos a empezar este recorrido y voy a hacer la primera conexión con, ya, denme un momento. Ajá, el pico espejo. ¿Y por qué tomo el pico espejo como referencia? Porque el pico espejo de estos 5 picos de identificar en sus intervenciones que era el que menor altura tenía. Sin embargo, ese pico es el que más fácil acceso tiene para poder lograr su ascenso o llegar a esa cumbre, porque en su punto más alto se encuentra la última estación de este teleférico en las nubes, o el teleférico, que en este caso se llama Mucumbarí. Este nombre, Mucumbarí, es un número indígena, es un nombre indígena que hace referencia a el punto o el lugar donde se posa el sol. Entonces, al hablar un poco de este teleférico Mucumbarí, o algunos datos importantes de este teleférico Mucumbarí, podemos entonces saber que es el teleférico, tiene el récord del teleférico más alto del mundo, con esa altura de 4.765 metros. Es el segundo más largo en longitud del mundo, 12.5 kilómetros, solo por detrás de un teleférico que se encuentra en Suecia, que tiene una longitud de 13,613 kilómetros. Y vale la pena acotar de que este tipo de teleférico, hay otro récord que es de 30 kilómetros y lo tiene Bolivia, pero este récord tiene que ver con teleféricos que son como transporte público. Este teleférico en este caso pudiese considerarse turístico, pero como transporte público hay otro récord que mide 30 kilómetros, un teleférico en Bolivia, y se utiliza para transportar entre varias partes de la ciudad de La Paz. Ok, también sabemos que, o podemos saber que tenemos una cabina como la que ven en la imagen, son 8 cabinas en total, y esas cabinas tienen una capacidad para 60 personas máximo. Aparte, esas cabinas suben o ascienden en cada una de las estaciones por una velocidad promedio de 7 metros sobre segundo. Para empezar este recorrido hasta esa estación, el Pico Espejo, la primera estación que nosotros vamos a ubicar se llama Barinitas. ¿Okay? Esta estación se ubica en el centro de la ciudad de Mérida como tal. Ya me di cuenta que voy a apagar mi cámara porque se encuentra en el centro de la ciudad de Mérida como tal, y se encuentra a una altura de 1.577 metros sobre el nivel del mar. Es la primera estación de ese tramo en la subida donde llegamos, y es la más grande de todas. Tiene aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Allí hay diversas tiendas y exposiciones, y desde allí tenemos un mirador donde podemos ver el valle de la ciudad de Mérida. Al empezar el ascenso se ve la ciudad de Mérida, como pueden observar en esta foto. Al continuar en el ascenso tenemos entonces la segunda estación, que se llama La Montaña. Esta estación, La Montaña, se encuentra a una altura de 2.422 metros. Así básicamente a esta altura ya pudiésemos decir entonces que estamos sobre las nubes. Según lo que vimos anteriormente, creo que ya empezamos a subir a las nubes. Entonces, al llegar a esta estación te recibe un guía que te da la información, y desde ahí también se puede contemplar la ciudad de Mérida, y en este mirador se observa una montaña que se llama el Gigante Dormido. A partir en esa montaña, desde ese mirador de esa estación. También ahí tienen servicio de restaurante y área recreacional. Continuando con en la tercera estación se llama La Aguada. En esta estación, La Aguada, se encuentra a una altura de 3.452 metros. ¿Okay? A esta altura ya no se disponen de árboles, o la vegetación empieza a cambiar un poco por la altura, y se pueden observar unas plantas que parecen cactus, y el tipo de vegetación tiene que ver con cactus y plantas de menor tamaño. Y una de esas plantas es el frailejón, que es una especie de planta que solamente crece a partir de una altura de 3.000 metros. Y esta especie es una especie inusual, ya que parece como si fuese
una hoja de girasol sobre un cactus, ¿no? Y las hojitas son un poco peludas, pero fíjense que esas hojas peludas tienen una función principal, ya que esos pelitos que se ven en las hojas tienen la función de absorber la humedad y el que hay en la neblina y la humedad que hay en el ambiente, y la libera a través de las raíces en los periodos de sequía. Es decir, que a través de ella se produce agua y permite que esta agua circule hacia otras zonas, ya sea ríos o quebradas, ¿no? También en esta estación La Aguada y en el mirador hay una vista hacia el pico La Concha, que también es conocido como Lagarta. Ese pico La Concha tiene una altura sobre el nivel del mar de 4.895 metros. Este pico también estaba entre lo que estábamos buscando y ahí pueden ir verificando y observando si la altura que obtuvieron fue. Este es el mirador, que en un día despejado se pudiese observar el pico, pero en este caso no estaba despejado el mirador. Ya luego vamos a la cuarta y penúltima estación, que se llama Loma Redonda. Esta estación se encuentra en unos 4.045 metros sobre el nivel del mar. En esta estación, cuando uno se baja, puede realizar un paseo en burro o a pie, y se observan dos lagunas, una llamada La Negra y la otra llamada La Colorada. ¿Okay? También en esta estación se puede ir a un pueblo bien pintoresco de la ciudad de Mérida que se llama Los Nevados. Ese pueblo se encuentra a 2.710 metros sobre el nivel del mar, y se puede acceder en mula o a pie en un recorrido de aproximadamente 4 horas en un camino empedrado bajando desde esta estación. Hay personas que son habitantes, personas que van a visitar. Cuando llegan a esta estación aprovechan y bajan y hacen el recorrido hacia el pueblo de Los Nevados. Y finalmente llegamos a la estación Pico Espejo. Como ya vimos, es la 4.765 metros de altura. Y tienen una foto de esa estación. Se observa el Pico Bolívar. Ese que ven allí es el Pico Bolívar, y esa es una foto mía hace unos cuantos kilos y unos cuantos años atrás, donde el día anterior hubo una nevada y pude disfrutar de esa vista con nieve. Sobre eso que ven allí cerquita es el Pico Bolívar, que aunque se vea cerca, no lo está. Para poder llegar a la cumbre del Pico Bolívar necesitaríamos trabajar o caminar por el periodo de largo, y necesitaríamos equipo especial para poder ascender a esa cumbre. Entonces, ese Pico Bolívar tiene una altura de 4.978 metros. Desde ese mirador, en un día despejado, también se pudiese observar entonces al Pico Humboldt, que tiene una altura de 4.916 metros, y al Pico Mont Blanc, que tiene una altura de 4.863 metros. Eso en un día despejado. En este caso había un poco nublado, listo. Y ese es el recorrido por el teleférico Ucumbarí hasta la estación Pico Espejo, desde la estación Barinitas. Entonces, bueno, gracias por acompañarme en este viaje. Y les mostré, quería compartir con ustedes, porque les mostré cómo narrar una historia de mate mundial. Este fue un ejemplo, esta jornada como sesión como tal fue un ejemplo de cómo narrar una historia de mate mundial. ¿Y qué es una historia de mate mundial? Nosotros tenemos esta aplicación que puedo compartir con ustedes el chat, y allí nosotros podemos acceder a las historias de mate mundial. En este caso, la historia de mate mundial que narré se llama Teleférico en las nubes. Yo lo dije aplicando un poco mi perspectiva, pero aquí tienen la información correspondiente o que pudimos trabajar en esta sesión, y les brindé un ejemplo de actividad que pude hacer a partir de la información que conseguí en la historia de mate mundial. Entonces, cuando digo ahora te toca a ti, es porque les voy a dar un tiempo, que ya por cuestiones de tiempo no hay, pero sí vamos a hacer como actividad final, tomarse un tiempo de explorar esta historia, ¿ok? Y una vez que la explores, pensar o conversar sobre qué contenidos matemáticos pudiesen abordar o utilizar, que era la tercera pregunta que observaban o podían ver
en la hoja de trabajo. ¿Qué contenidos de matemáticos pudieses trabajar con la historia de mate mundial? Entonces yo los voy a invitar, por temas de tiempo, debiera hacerlo acá mismo, pero los voy a invitar entonces a que lo hagan en un espacio en el que dispongan del tiempo, entren en la historia de mate mundial, revisen la información allí y piensen, de acuerdo al nivel en que ustedes trabajan, se acuerden que inicialmente les pregunté por el nivel en el que trabajaban. Entonces, bueno, de acuerdo al nivel que trabaja, les pudiese decir o les pudiese indicar qué contenidos pudiesen abordar y cómo lo pudiesen abordar. ¿Ok? Entonces, pueden escribirlo en la hojita en la que estaban trabajando. Y si tienen algún ejemplo ahora que pudiésemos hacer, tenemos unos minuticos. Antes les explico cómo hacer. Al final, cuando tengan esa información, vamos a la parte donde tenemos la actividad del día de hoy del teleférico en las nubes y tenemos un foro de discusión. Allí tenemos, al ingresar, tenemos por acá abajo, donde dice mi nombre, van a conservar el nombre, y tienen aquí dos preguntas, picos y sus alturas. La primera es un capture de la tabla que hicieron, si no se les dificulta hacer un capture, simplemente responden con los nombres y las alturas. Y la segunda es esta pregunta que estoy haciendo acá, ¿qué contenidos matemáticos consideran que pueden trabajar con esta historia de mate mundial, de acuerdo al nivel en el que trabajan? Eso sería, responden responden acá, en este hilo, y entonces ya tendríamos finalizada esta asignación. Creo que tengo unos minutos. Si quieren compartir en este momento alguna idea con sus compañeros, los escucho. Si tienen alguna en este momento que quisieran compartir, pueden escribirla por el chat o simplemente levantar el micrófono con toda la confianza. Y bueno, simplemente los contenidos que pudiesen abordar y más adelante en la discusión pudiesen entonces ser más específicos en cómo los pudiesen utilizar incluso. Creo que lo podemos usar en una receta para realizar un pastel y podíamos aplicarlo al momento de fraccionar el pastel, poniendo diferentes fracciones y luego ubicarlas a cuál es la menor, usando los signos de relación menor que, mayor que, el orden de esas fracciones. Bueno, algo así se me vino a la mente. Ok, entiendo que lo que me dice sería cómo aplicar la actividad que hicimos en grupos a su nivel. Pero en este caso lo que quiero que hagan no es que repliquen la actividad que yo ya les modelé, sino que piensen ustedes leyendo la historia con la información. Cuando la lean se van a dar cuenta que toda la información que yo planteé o que ustedes en este recorrido hicimos está acá en esta historia. Yo se las presenté con una infografía subiendo por las estaciones. Aquí pueden ver a qué altura se encuentra cada una. Yo se las presenté de esa forma. Ahí ya me di cuenta que me quedé pegado. Pero me gustaría que ustedes pensaran en cómo ustedes pudiesen utilizar esta historia del teleférico o cualquiera de las que hemos trabajado acá, con los contenidos de su tema. Bueno, por ejemplo, yo pudiese entonces establecer o buscar las diferencias que hay entre las alturas de cada estación. Se me ocurre. O tomar los datos. Aquí tenemos bastantes datos. Incluso aquí tenemos recursos que podemos utilizar. Tienen una presentación y tienen preguntas de justicia social que pudiésemos utilizar. Entonces, la actividad consiste en a partir de esta historia, cómo ustedes o qué contenidos pudiesen trabajar y cómo los trabajarían. Margarita, te escucho. Sí, otra actividad que a veces a los estudiantes se les hace difícil es ver las relaciones, ¿no? Y allí se puede establecer relación entre la altura y la vegetación de tipo de plantas, ¿no? Entonces, podemos ver que naturalmente uno puede establecer ese tipo de relaciones, especialmente cuando uno está trabajando con chicos de básica, en donde el maestro da varias asignaturas, da matemáticas, da ciencias naturales, y entonces hay esa transversalidad que se puede aplicar relacionando y estableciendo también la definición de qué es una relación en matemáticas. Gracias, Margarita, por compartir. Ya para cerrar, algún aporte más, compañero? Disculpe, estaba pensando si podía trabajar problemas, por ejemplo, de trigonometría, porque, por ejemplo, se podría decir
tengo la longitud del cable con el que se mueve el teleférico, tengo las alturas, entonces podríamos trabajar, no sé, problemas de calcular ciertas distancias aplicando eso también. En alguna eso se me ocurre, o por ejemplo eso de siempre un observador mira a cierto ángulo, un compañero a qué distancia, algo se me ocurre, algo así, porque como veo que está muy así, tiene relación con eso de observar. Muy bien, gracias por compartir, entiendo. A nivel de secundaria pudiésemos trabajar entonces con trigonometría, relaciones trigonométricas. Por acá leo que Pato dice que puede trabajar con lógica proposicional, con octavo de básica, para que vayan entendiendo cómo armar una tabla de valor. Entiendo que sería como pensando en la actividad que ustedes hicieron el día de hoy. Pero recuerden, más que pensar en la actividad que hicimos, es pensar qué actividades y qué contenidos ustedes pueden desarrollar en su nivel. Por ejemplo, un buen ejemplo es el que acaba de explicar Moira. En el nivel de secundaria, él puede trabajar con trigonometría, porque tiene las relaciones, tiene las alturas, pudiese armar un triángulo y establecer esas relaciones trigonométricas en función a esos elementos que tiene. Entonces, básicamente, entonces, esa sería la actividad. Entonces, me gustaría en sí que me verificaran con una manito arriba si les queda claro qué es lo que deben o lo que hagan para hacer en el foro de debate, y después de leerlo, entonces ya llegaríamos al final de este viaje por el teleférico en las nubes. ¿No? No observo si quedan alguna. Bueno, entonces no queda más que despedirme. Para mí ha sido un placer guiarlos por este paseo por los Andes venezolanos y por el teleférico de Mérida. No queda más que despedirme. Para mí ha sido un placer, como les digo, y bueno, los esperamos mañana. Es el último día de esta conferencia de 360 desafíos matemáticos. Por aquí me dice Lucy que conoció Mérida. Yo pregunté al inicio quién conocía Mérida. Y por acá Lucy me dice que conoció Mérida. Qué bueno. Tuviste la oportunidad de subir al teleférico. Y un dato importante, el teleférico gracias a esa historia, dice Lucy. Perfecto. El teleférico duró mucho tiempo cerrado. Lo inauguraron en el año 1960, pero en el 2008 lo cerraron y duró 8 años su remodelación para llevar todas estas instalaciones bonitas que ustedes pudieron ver en las fotos. Se llevó 8 años para poder hacerlo. Entonces, bueno, yo particularmente estudié mi maestría en esa ciudad y fue justamente en ese periodo, entonces no pude visitar el teleférico mientras estaba. Pude hacerlo en el 2016, justamente cuando lo abrieron, en mi luna de miel que pude asistir. Se puede tomar estas fotos maravillosas. Y nada, me siento muy emocionado de compartir con ustedes esa historia, viendo yo estado allí y viviéndola ahí. Entonces, bueno, nada, no me queda más que despedirles. Un gusto. Gracias a ustedes por escuchar y por estar acá. Entonces, nos vemos mañana.